Buenos días, tarde ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Que solo con verle el cabello tú te das cuenta que es mi trabajo. Te lo contaba así, le dije, ay, qué lindo, le dije. Buena, profesor. Buenas tardes. Profesor, estoy almorzando yo. Voy a tener aquí la cámara apagada. Disculpe. Dele, provecho, no se preocupe. Gracias. Voy a esperar un momentito, a ver si ya llegan todos. A ver. Creo que ustedes todavía no están en la plataforma, ¿correcto? Exacto, profe. Correcto. Todavía no. Correcto. Esperemos que en esta semana pues ya estén dentro de la plataforma. Yo he estado trabajando en el curso, en el otro, el de estudiantes de medicina, que ellos ya sí están. Buenas tardes, señor. Ellos sí ya tienen ahí un avance, así que seguimos trabajando, así que vamos a empezar a trabajar en base a ellos. Esta semana vamos a ver lo que es álgebra, trabajaremos lo que es desde los fundamentos del álgebra,
Veremos un poco el día de hoy sobre lo que es la historia del álgebra, haremos un conversatorio sobre eso. Trabajaremos los productos notables. Ajá. Aló. Es como que se congeló. Ok, ok. Sí, acá también como se congeló y eso, y no sé si vamos a darle de nuevo. Con el otra vez, profe. Santo. Ok, y ahora sí. 50-50, dice el otro. Voy a cerrar acá. Tengo esto abierto para ver si eso ayuda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. ¿Y ahora sí? Que me confirma si se ve mejor o cómo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, profe. Súper. Ajá, bueno, como les decía, aquí bueno, ya yo tengo 3 temitas, realmente son 4 los que veremos esta semana. Hoy hablaremos sobre la historia del álgebra, veremos lo que es el álgebra, qué pasó con el álgebra, por qué es el álgebra tan importante y si podemos, empezamos un poco sobre los fundamentos. Entonces, seguiremos mañana con los fundamentos, hablaremos sobre los productos notables y obviamente un último tema de aquí, que serían los casos de factorización. La próxima semana trataremos sobre las desigualdades, a ver qué sucede en los diferentes casos de desigualdades. Yo no sé si usted se da cuenta, por lo menos aquí detrás, eh, hay una desigualdad porque nosotros en Matemática 1 estamos empezando con esto, justamente, con desigualdades. Significa entonces que cuando usted llega a Matemática 1 ya va a tener una buena idea de lo que es Matemática 1 y las desigualdades como tal. Profe, Dígame. se está como congelando. Sí, eso estoy viendo. Espéreme que puede ser que sea el Zoom. Así que lo que voy a hacer es cerrar la sesión y vuelvo. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí se ve mejor la cosa. Tuve que salir y entrar del. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí se escucha. Un poco mejor. Sí, por ahora sí. Puede ser el Zoom mismo que está dando problemas y eso. Vamos a ver entonces, como les decía, la próxima semana hablaremos las desigualdades y por ahí nos iremos. Segunda semana de clases, así que bueno. Profe, si no si no tengo buena señal porque acá está haciendo mucho viento. Y se va la Sí, señal. acá también está habiendo problemas con. Ujú. Acá también está habiendo problemas con el viento y es horrible, pero bueno, son cosas que pasan. La prueba, ¿cómo vieron la prueba? ¿Cómo estuvo la prueba? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Estuvo bien, todo fácil, difícil? Bueno, Bien. Bien. pero después, Al principio enredado, pero era igual que las asignaciones, ¿sabes?
Y al Sí, final, igual que las asignaciones, correcto. El que hizo las asignaciones, pues podía hacer la prueba sin ningún tipo de problema. Y el cuestionario, ¿A qué? al cuestionario de Fue una mala. sí Yo salí tuve bien. hubo dos. gente que tuvo alguna que otra mala y vi cositas ahí raras, como que, ¿qué pasa? Que pase el trabajo. Pasas de trabajo, chala. Yo no tuve que hacer el teléfono y mi teléfono a la mitad de la pantalla está quebrada y no sirve. Ay, Dios mío, pero tú me hubieras avisado. Yo le chateé, profe, yo le mandé que cómo tuve que hacer las cosas. Sí, no me acuerdo, mira, en este momento. Yo Bueno, fui que, yo fui que le chateé después que terminó el examen. ya, ahora sí. Son cosas que pasan, pero bueno, hay que darle, está bien. Pero bueno, la mayoría de las pruebas mías son así, o sea, tienen en relación a lo que hemos estudiado y no. Estoy tratando de conseguir una lacto para poder hacerlo. Sí, sí, una laptop, bueno, en su defecto una tablet también podía ayudarte. Son más baratas, pero bueno, ahí hay que ver, hay que buscar. Vamos a ver entonces un poco sobre la historia del álgebra. Dice que el álgebra inicia en el antiguo Egipto y en el antiguo Babilonia. Acuérdense que Babilonia fue una de las grandes civilizaciones que hubo. De hecho, Babilonia, Mesopotamia. Mesopotamia, exactamente, Babilonia estaba donde ahora mismo es Irak, ¿ok? Para que nos hagamos un poco una idea de dónde era eso. Y ese imperio mesopotámico, estamos hablando de Irak, Irán, Afganistán, parte de Turquía también. O sea que para ese lugarcito por allá. Y obviamente Egipto, nosotros sabemos dónde queda Egipto, todo el mundo sabe dónde queda Egipto, las pirámides y todas estas cosas. Entonces, nos dice aquí, voy a meterle la pantalla completa y vamos a quitar esta partecita para que se vea todo completo. Nos dice aquí que la historia de la matemática comienza en esos lugares, en Egipto y Babilonia, en donde obviamente ellos empezaron a resolver ecuaciones lineales. Eso es algo muy avanzado para esa fecha, algo que realmente uno en principio no espera que suceda. Pero además de eso, funciones cuadráticas, como la vemos ahí, entre otras. Los babilonios en especial resolvían cualquier tipo de ecuación cuadrática empleando los métodos que nosotros encontramos ahora mismo. De hecho, la factorización viene de allá. Así que el hecho de que nosotros estemos haciendo estas cosas no fue algo, no es algo nuevo, no es algo acabado de hacer hace un par de años, ni mucho menos, sino fue algo que surgió miles y miles de años atrás. O sea, estamos hablando de grandes civilizaciones antiguas que ya utilizaban la matemática. Hablamos de matemáticos alejandrinos como Herón y Diofante, que tomaron las tradiciones de estos dos pueblos en el libro llamado Aritmética y la unificaron. Herón y Diofante eran griegos, entonces ellos toman todos estos escritos, todos estos papiros, todas estas piedras cuneiformes y lo ponen un poco más organizado. Y obviamente esta antigua sabiduría sobre resolución de ecuaciones también estuvo y en el mundo islámico, estamos hablando de los pueblos árabes, y se llamó ciencia de reducción y equilibrio, en donde, y ahí viene el vocablo álgebra, que viene de la palabra árabe al-jabru, y de ahí viene álgebra, al-jabru, que significa reducción, que significa tener algo muy grande y entonces reducirlo a algo más pequeño. Y esa es la idea del álgebra, básicamente, tener grandes extensiones de problemas e irlos limitando poco a poco. Y ahí hablamos también del señor Algoritmi, que se debería escribir así, pero nosotros normalmente le ponemos las letras del abecedario a las vocales, pero debería escribirse así, Algoritmi. Escribió obviamente los primeros libros de álgebra, una presentación sistemática que lo vemos. Entonces, y también Abel Abdul Kamil, también fue muy bueno. ¿Qué sucede? Que el álgebra
viene a tomar base en esta civilización del mundo islámico. Y el mejor ejemplo de esto son lo que son las baldosas. Por lo menos alguien tiene que hacer una baldosa, ponerle un piso, una baldosa. Eso hay que medir el largo y el ancho y hay que medir las mediciones de la misma baldosa. Eso hay una relación entre el tamaño de la baldosa y el tamaño del piso. Eso es álgebra y ahí, aunque no lo parezca, se utiliza álgebra. Pasa lo mismo cuando nosotros vamos a poner, o a algún muchacho o alguien que nosotros busquemos, vaya a poner cielo raso. Surge la misma situación. El tamaño del cielo raso en relación a la estructura como tal que queremos cubrir con el mismo. Entonces, todo eso es álgebra. En todo eso se utiliza el álgebra. Obviamente es un álgebra un poco más sencilla en relación a el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma tal o los productos notables, pero no deja de ser. Vamos a ver un poquito sobre el álgebra en la antigua Babilonia, cómo se surgía el álgebra o cómo era la álgebra en Babilonia. Obviamente, recuérdense que los babilonios no utilizaban papel. Ellos no utilizaban ningún tipo de papel o algo por el estilo. Ellos utilizaban unas tablillas, unas tablas que lo hacían de barro y después las ponían en un horno y esas tablillas se endurecían. Y esas tablillas utilizaban un sistema de escritura llamado cuneiforme, con tablillas de arcilla, de barro. Entonces, realmente eso se escribía y muchas de esas tablillas, por la misma naturaleza de la tablilla, se rompieron, se dañaron realmente. Es como si nosotros tuviéramos una vasija de arcilla o una totuma o alguna de estos tipos de estructuras más acá del interior. Si se llega a caer, normalmente se va a tener o un jarrón. Si se cae el jarrón, pues se termina quebrando. Bueno, sucedió mucho con esas tablillas. Curiosamente, hay tablillas que quedaron, tablillas que se cuidaron y se preservaron y por muchos años pues fueron indescriptibles, no se podía, no se sabía qué significaba las cosas raras ahí que salían, hasta que hace un par de años fue que se comprendió de mucha más mejor manera, como dicen uno por ahí, de mejor manera lo que decían en estas tablillas. Estas tablillas obviamente no solamente dijeron cosas en relación a la vida de los babilonios. Ahí habla sobre también de los jardines colgantes, del clan Nabucodonosor, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también hablaron de matemática y es muy interesante. Hablaron sobre el sistema numérico, hablaron sobre, que ya lo vimos, los números, cómo eran los babilonios, cómo los tenían. Hablaron también el método de calculación que utilizaban. Hablaron sobre problemas algebraicos y geométricos. Y obviamente ellos tenían, y aquí resulta algo muy interesante, ellos tenían fórmulas para resolver ecuaciones cuadráticas. Nosotros ahora mismo en la actualidad tenemos una fórmula para resolver una ecuación cuadrática. A ver quién me dice cuál es la fórmula que podemos utilizar para resolver una función cuadrática. A ver si alguien se recuerda de esa fórmula. Dígame. ¿Cuál? ¿La ecuación cuadrática? Para un trinomio cuadrado o una ecuación cuadrática, ¿qué fórmula nosotros podemos utilizar? X más B2. Sea al cuadrado igual. No, Steven, no. Dígame. Sí. No sé si se refiere a al cuadrado igual a b al cuadrado más b a c al cuadrado. No, ese es el teorema de Pitágoras. Ay, Déjenme entender de nuevo. X igual a negativo b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Exactamente. La fórmula que nosotros utilizamos para resolver ecuaciones cuadráticas es la fórmula general, la fórmula cuadrática que dice que es menos b más o menos 4ac sobre 2a. ¿Se recuerdan ustedes esa fórmula, no? Creo que la primera clase hablamos de ella.
si mi mente no me falla, creo. Pero bueno, esa ecuación, curiosamente, ya los babilonios la tenían. Mire usted, esa ecuación ya los babilonios tenían conocimiento de que existía. Así que es algo increíble. No se conocían, como decimos ahí, los números negativos porque no se tenían en cuenta el negativo. Era muy difícil comprender el negativo para esa fecha, pero mire, había raíces que no eran negativos, pero bueno, se basaban en base al 60, han llegado hasta nosotros en la medida del tiempo. El sistema numérico que utilizaban los babilonios era en 60, en base a 60. Todo era en base a 60. ¿Y qué nosotros tenemos en base a 60? El tiempo. Un minuto, ¿cuánto tiempo es? 60 segundos. 60 segundos. Una hora, ¿cuánto tiempo es? 60 minutos. 60 minutos. Esa estructura de minuto, hora, minuto y segundo es gracias a los babilonios, gracias a esa estructura de base 60. Los ángulos también los vemos en base a 60. Ellos también, imagínense, utilizaron sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Algún que otro problema astronómico tenía un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Recuérdense que los sistemas de ecuaciones, venimos acá al tablero rapidito, los sistemas de ecuaciones eran estos sistemas, voy a presentar aquí una vez que finalice de borrar, eran sistemas de esta manera. X más Y igual a 2 y 2X menos 1, menos Y, perdón, igual a 1. Eso era un sistema de ecuaciones. ¿Se recuerdan de eso? Este Sí. sistema es de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Ellos hicieron sistemas de 5 ecuaciones, o sea, 5 de estas, con 5 incógnitas. Voy a ponerles aquí rapidito un ejemplo. Ese es un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Mire usted qué complejidad estaban haciendo ellos. Y había algunos que otros problemas que tenían 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Así que eso no tenía acabadero. ¿Usted puede ver lo complicado que es eso? Lo difícil que es eso. Estamos hablando de una civilización de más, estamos hablando de 4.000 años, cuidado, o cuidado más. O sea, hace 4.000 años, o hace 5.000 años, o hace 6.000 años, ya había gente haciendo estas cosas. Y nosotros nos quejamos cuando nos presentan algo así. Y ellos allá, sin calculadora, sin lápiz, sin borrador, sin sacapunta, ya estaban haciendo esto. Es como que... Claro, ellos tenían demasiado tiempo libre y no tenían nada mejor que hacer, ¿sabes? No había televisión, no había computadora, no había TikTok, no había de nada de eso. Obviamente. No teníamos el Instagram, no teníamos el WhatsApp, ni nada de esas cosas. Ellos, para el cero, que no se conocía como tal, utilizaban algo que se llamaba el signo de omisión para representar ese cero cuando era igual a 0.
Obviamente necesitaban una forma de representar eso y lo utilizaban como el signo de misión. Los egipcios también hicieron sus cositas. Yo me acuerdo que yo les di un ejemplo que era cuando la crecida del río Nilo, ¿se acuerdan que cuando estábamos empezando, que yo les dije que si el río Nilo crecía mucho, teníamos que buscar una forma en donde sembrar para que el río Nilo no nos matara la cosecha? Ellos también, obviamente, utilizaron. Hay un papiro, porque ellos, acuérdense que sí utilizaban papiro. ¿Qué era el papiro? A ver, ¿quién sabe qué era un papiro? Donde se escribían las cosas que hacían. Era, un tipo de papel especial hecho con salvia y otras cosas raras que ponían ahí, que ponían a secar, en donde obviamente se escribía, pero hay un problema con el papiro, como lo dice ahí, que es un material que resiste mal el paso del tiempo. También hay que decir que los egipcios se perdió mucha información de ellos porque hubo saqueos, se quemaron. Una cosa que hubo en Alejandría, que es una ciudad de allá de Egipto, que era la biblioteca de Alejandría. Dice que toda la información estaba ahí. Y esa biblioteca pues la quemaron y la deshicieron y eso se perdió mucho de lo que había ahí. Entonces, mucha de la información que nosotros tenemos hoy en día es como que un poquito de todo lo que ellos hicieron. Pero, profe, ¿eso fue por lista o fue porque querían ganas de quemarlo? Eso fue porque lo estaban invadiendo. Ah, bueno, conquista. Sí, conquista, lo estaban invadiendo y quemaron todo. Eso fue como acá los españoles cuando vinieron. ¿Sabes que cuando los españoles vinieron, ellos encontraron los escritos de los mayas y también de los incas, y ellos veían estas cosas raras así, y ellos pensaban que eso eran cosas del demonio, y entonces quemaron todas esas chicheretas. Justamente pues así. Hay un papiro muy importante, dos papiros muy importantes que pudieron aguantar el paso del tiempo, que se llamó el papiro de Rhind, o el papiro Rhind, que creo que está en Alemania, y el papiro Moscú, papiro de Moscú. Ese papiro, el papiro Rhind, fue confeccionado hacia el año 1650 a.C. Estamos en el año 2021. Significa que hay una diferencia de más de casi 3000 años entre hoy y ese papiro. Lo escribió un señor que se llamaba Ames, que lo copió, y miren lo que dice ahí. Quien dice haberlo copiado de un original de 200 años más antiguo. O sea, él hizo un copy-pega de esa otra cosita que tenía más de 2000 años. Así que eso es... En ese papiro, matemáticamente hablando, es muy importante porque tiene 87 problemas matemáticos de álgebra y la respuesta de cada uno de esos 87 problemas. Es como si a usted le dieran ahora el baldor y Di Marielis, que tiene mucho tiempo libre, se pone y copia todo el baldor. Dice Marielis, sí, hombre, profe, sí, hombre. Bueno, Marielis copia todo el baldor. Ya quisiera, profe, ya quisiera. Ya quisiera. ¡Ah! Ay, Dios mío. Y no hemos empezado, dice el otro. Estamos todavía en el propedéutico. Ahí Dios mío lo que viene. Bueno, Marielis copia todo el baldor o copia cualquier libro a la mano de ella. ¿Y qué pasa? Que Marielis guarda ese libro y en 3000 años, cuando ya no estén ni los tataranietos de Marielis, se descubre ese libro. Eso fue lo que pasó en esta situación con el de Rhind. El de Moscú tiene también 25 problemas aproximadamente con el solucionario. 87 más 25, ¿cuántos son? 100. Provecho, por cierto, Steven. Gracias, profe. De no nada. 87 más 25. Sí, Madai. 112. 112. El compañero Yair, Michael y Madai, muy bien.
112 problemas y su solución. No la respuesta, la solución. 112 problemas que ellos no encontraron en los libros, sino que ellos crearon. Imagínense que yo le diga a usted, Steven, créeme un problema de matemática. No es fácil. Profe, ¿me da permiso para almorzar? ¿Ahora? ¿Ya te está comiendo? Pero es mejor avisarle que no avisarle. Mire, el compañero José, le avisó, voy a almorzar, profe. Yo, dale, no se preocupe. Ya almorcé, así que... Son 112 problemas que ellos hicieron, que ellos pensaron y hicieron un poco. Obviamente las dos civilizaciones que más son los babilonios y los egipcios, pero no significa que los demás civilizaciones hicieron cosas interesantes. Los chinos también, los chinos de la China, hicieron cosas con la matemática. Hay un tratado que dice matemáticas de 9 libros, que lo hizo en la dinastía Han. Y hubo matemáticos muy interesantes como Liu Hu, Sun Tzu, Yu Zhou. Ellos hicieron cositas ahí interesantes dentro de ese tratado. ¿Qué sucede? Que como lo dice el texto, ese que estamos hablando de matemáticas en 9 libros, tiene más que nada implicaciones comerciales, implicaciones económicas, administrativas, medición de campos, construcción de canales, cálculos de impuestos, y ahí venían con sus ecuaciones, de forma que si, digamos, Madai era una contadora y necesitaba, y la empresa que ella tenía necesitaba hacer unos cálculos, iba a este librito y hacía los cálculos ahí automáticos y vaya. ¿Ok? Ahora, pero en ese tiempo era algo muy importante. Tenía, como le digo, procedimientos algorítmicos para resolver sistemas de ecuaciones lineales a los que nosotros conocemos. Como el método de Gauss. ¿Alguien ha escuchado el método de Gauss? Método de Gauss. Yo sí, pero no me acuerdo muy bien cómo era. El método de Gauss es el método de resolver un sistema de ecuaciones, las que estábamos viendo acá, pero por medio de matrices. ¿Saben lo que es una matriz? Sí. Bueno, las ecuaciones se pueden resolver en base a matrices utilizando algo que se llama el método de Gauss. Así que Profe, imagínense, una pregunta, profe. dígame. Con lo que usted escribía en el tablero, con el sistema de 5 ecuaciones, 5 incógnitas, ¿cómo se podría resolver eso? ¿A través de matrices? Exactamente, la mejor estructura para resolver eso sería a través de matrices utilizando el método que tenemos ahí, que se llama el método de Gauss, que es básicamente dejar la diagonal principal con unos y los laterales con 0, 0, 0, 0. Nosotros en matemática nos presentan las matrices. El que no sabe o que no se recuerda qué son las matrices, era esto, ¿ves? 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan de estas cositas? ¿Ustedes la vieron en algún momento? Bueno, eso era una matriz. Entonces, Sí. Pongamos por lo menos 2x menos 3y igual a 0 y 3x menos 4y igual a 2. Esto uno lo podía resolver por distintos métodos, pero el método de Gauss me decía lo siguiente, que yo ponía los números en el mismo orden, una raya aquí, ponía 0 y ponía 2 y cerraba, y esto yo lo iba trabajando, multiplicando aquí, de forma que aquí me quedaban 1 y acá me quedaban 1 y esto era 0 y esto era 0. Lo que me quedaba en este lado era la respuesta. Eso es un método bien lento, bien... Profe, ¿por qué lo borró? Ay, perdón. Puse números ahí, cuidado, no son los mismos.
Por ahí se empieza el método de Gauss. Gauss fue matemático alemán. Se le considera el príncipe de las matemáticas. Estaba guapo el hombre. ¿Sabes? Estaba bien bonito el muchacho. Y era nuevo y era inteligente y harto de plata en ese entonces, así que se puede decir que era un muy buen partido. Y además de eso hizo cosas grandísimas y maravillosas para la matemática. Gauss es uno de los más grandes matemáticos que ha habido en la historia. Pero curiosamente, el método... Te resto 3 menos 4. No, estos son los números que están aquí, ¿ves? ¿Viste? Son los números que están ahí. Nada más que los puse igual. Le quité las letras y dejé los números. Y ya. Pero no vamos a entrar mucho en detalle a ver qué significa eso, sino para que ustedes sepan qué es el método de Gauss y todo esto. Bien. ¿Qué sucede? Aquí resulta algo muy curioso. Porque Gauss crea un método que ya se había creado hace miles de años atrás, o hace cientos de años atrás. Es como si Madai viniera a inventar la imprenta hoy cuando ya la imprenta se inventó hace muchos años atrás. ¿Sabes? Pero con otro nombre. ¿Ok? Entonces, curioso. Realmente lo que hizo Gauss fue ir allá, ver lo que había y estructurarlo bien matemáticamente hablando como se esperaba. Y de ahí entonces salió el método. Ellos reconocieron los números negativos, los chinos entendieron los números negativos, de ahí el yin y el yang, yin y yang. El yang, obviamente acuérdense que es el positivo y el yin creo que era el negativo. Y la unión del yin y el yang me da el círculo, ¿correcto? Sí, porque eso está en un círculo, ¿se acuerdan, no? ¿Y qué es un círculo? Pues el cero. El intermedio entre los positivos y los negativos, ¿cuál es? El cero. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, esa representación, mira, Steven, es decir, ¿qué estás comiendo, Steven? ¿Cierto? Salmón con lentejas y arroz. Con lenteja y arroz. Así que eso fue una de las cosas más importantes de los chinos. Los chinos hicieron cosas muy interesantes. El álgebra china, con los trabajos de Li Jie y por ahí se fueron, resolvieron ecuaciones de grado superior. Cuando hablamos de ecuaciones de grado superior son de más de 10 cosas grandes. Métodos de elementos celestes o el Tianzhou, es decir, que es un método de Horn, que fue otro método que hizo un matemático que vivió medio siglo más tarde. Entonces, el álgebra ellos hicieron y fueron un poco más allá. Hicieron sistemas de ecuaciones no lineales, que eso es una parte de la matemática que se llama matemática pura. Nosotros nunca hemos dado eso. Suma de sucesiones infinitas, utilización del cero, el triángulo de Tartaglia o el triángulo de Pascal. Los que hayan dado química habrán escuchado quizás el triángulo de Pascal. Coeficientes binomiales, el método de interpolación para desarrollar unión de las potencias en astronomía. O sea que los chinos hicieron cosas muy raras y se fueron como de la tangente, se fueron mucho. Los indios también hicieron sus cositas interesantes, pero lastimosamente pasó también como todas las civilizaciones. Muchos de los documentos que hicieron o que presentaban los cálculos se perdieron. Acá lastimosamente, después de la conquista británica en Inglaterra, en la India, la mayoría de esos documentos se perdieron. Y lastimosamente no hay grandes cosas que podamos rescatar, aún sabiendo de que la civilización india fue muy
de un nivel cultural muy alto. No fue muy grande, pero fue de un nivel cultural muy alto. Aún más que en el caso de China, por lo menos. Pero, profe, Dígame. al menos la India tuvo al gran matemático Ramanuja. Ramanujan, dice usted. Sí. Ese Ramanujan fue mucho más posterior. Ya Ramanujan viene cuando, esa es de la película esa que yo le estaba hablando la vez pasada. Ya él viene cuando estamos hablando, creo que fue la Primera Guerra Mundial. Ah, ok. Sí, o sea que ya estamos por ahí ese tiempo, Primera Guerra, creo, Primera, Segunda Guerra, no me acuerdo muy bien, pero era para acá ya, o sea que ya es muchos años para allá. Lo cierto es que el señor Ramanujan fue un señor que ahí el hombre estaba sumamente, no sé si volado o muy inteligente, porque era como, digamos, el compañero Héctor, que el compañero Héctor, supóngase que nunca fue a la escuela, nunca estudió en la escuela y nunca hizo nada en la escuela, porque el compañero Héctor, perezoso que era. ¿Qué sucede? Que Héctor se vuelve autodidacta, o sea, estudia matemáticas por él solo, física por él solo, historia por él solo, todo por él solo. Y resulta que Héctor es tan inteligente que termina creando cosas nuevas en la matemática sin necesidad de ir a un colegio o a una universidad. Él llega, creo que es a Cambridge, creo, o a Oxford, no me acuerdo cuál era, y allá hace cosas, matemáticas. Hay una película, ¿cómo que se llama la película? ¿No se acuerda, Beverly? Creo que tiene el mismo nombre. No, tiene otro nombre, espérese. Vamos a buscarlo, voy a buscarlo. Ajá. De verdad no me acuerdo el nombre. Esa película la pueden encontrar en Netflix. Ajá. El hombre que conocía el infinito se llama la película. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Profe, me voy a salir. Ya se salió. El hombre que conocía el infinito. Una película 2016. Muy buena. Es el muchachito este de... Ay, ¿cómo que se llama la película de este muchachito? El actor. La historia de Pi. Ajá, esa misma. Hay otra también que él hizo. El actor este. Este no es el de Quiero ser millonario. Sí, sí. Sí, Ese mismo, sí. El de ser millonario. Hay otra que él hizo también. Que estaba con el tigre en la bal. ¿Cómo era? No me acuerdo. Esa es esa y que la historia de Pi. Ajá, esa. Hay otra también que él hizo que es buenísima, que se la recomiendo, que es que él lo adoptan, está en Netflix, para el que quiera verla, lo adoptan y entonces se lo llevan como para Australia, Nueva Zelanda, creo que era. Y él después, él tenía un hermano y entonces se pierde él por andar esperando al hermano y lo adoptan y se van para Nueva Zelanda y hace su vida allá y de repente le da la cosa por querer volver a su pueblo a buscar a sus padres, pierde a todo el mundo, pierde a la novia, pierde a los papás, pierde hasta que encuentra a los papás de verdad, verdad. Es buenísima la película, te lo recomiendo. De este hombre de Dev Patel. Y hay esa película, obviamente, El hombre que conocía el infinito, búsquela y véala. Y es muy buena. Muy buena. Las películas de matemáticas son muy buenas. También está el Código Enigma, que es el de Cumberbatch, Jeremy Cumberbatch, el que hizo el Doctor Strange. y la de teoría de todo. La teoría ¿Esa del cuál es? todo, que esa es la que tiene que ver con Hawkins. ¿Ese no? El que está así que estaba en silla de ruedas, Stephen Hawking. Profe, pero él sufrió mucho ¿Quién? en la teoría del todo. Y él sufrió mucho. Es que en su vida fue mucho sufrimiento y muchas dificultades. Pero lo bueno de esa película es que nos enseña de que él perdió mucho
tiempo de su juventud y esa enfermedad pues lo tocó. Ya ven. Ya. Ajá, entonces todas esas películas matemáticas son muy buenas, tienen que ver con matemáticas y por ahí. Hay una que otra, pero entre esas hay una película de Gauss también muy buena, muy buena. Seguimos. Los indios, los más importantes, estamos hablando de Brahmagupta, sin duda ese fue el más importante, y Bhaskara Acharya. Bhaskara Acharya también resulta importante porque él hizo una demostración del teorema de Pitágoras. Y resultan cosas muy interesantes acá. Pero realmente ya le digo, es poco lo que se puede encontrar y lo que se puede conocer del álgebra de la India. No hay mucho que realmente. Pero lo poco que quedó fue muy bueno. Las reglas del cálculo lo hizo. Los griegos, ¿qué hicieron los griegos? Porque los griegos trabajaron mucho. Obviamente, acá. Ahí está. Obviamente no tendríamos que entrar mucho en detalle porque todos sabemos la historia de los griegos, sabemos lo que pasó, que Aristóteles, Eratóstenes, Pitágoras, que no era Pitágoras, que el Tales de Mileto, que no era Tales de Mileto. En el cuento del álgebra, porque aquí hay que tener un poco de cuidado, se funda la escuela pitagórica. En la escuela pitagórica salía un cartel, voy a buscarlo. El cartel salía de que decía, no puede entrar aquí el que no sepa geometría. Si Daniela no sabía geometría, no podía entrar entonces a la escuela pitagórica. Es como si dijéramos en la Columbus, no puede entrar a la universidad el que no sepa todas las tablas de multiplicar. Si Jorge no se sabe todas las tablas de multiplicar, pues se queda por fuera de la Columbus, por poner un ejemplo. Entonces, realmente la escuela pitagórica trajo mucho de las cuestiones de estos grandes países. Eso se aprovechó mucho gracias a la situación que pasó con Alejandro Magno. ¿Sabe quién fue Alejandro Magno? Alejandro el Grande. Eso es historia moderna y contemporánea. Ese fue un gran conquistador que conquistó buena parte de Asia Menor y Asia Central y fue el precursor realmente del Imperio Romano. Y obviamente todos los conocimientos que habían en estos diferentes países se vinieron entonces para Grecia y de ahí entonces se pudo desarrollar muchas cosas. Trabajaron el álgebra geométrica, la aplicación y la combinación entre el álgebra y entonces la geometría. ¿Cómo vemos eso? Por lo menos en el caso de los sistemas de ecuaciones para los métodos gráficos, las coordenadas polares, etcétera, etcétera, etcétera. La primera finalidad en este caso era religiosa, pero secundariamente el desarrollo de la matemática. La escuela pitagórica realmente era una escuela pseudocientífica, porque tenía muchas implicaciones religiosas con los dioses de ellos allá. El tratado más importante, sin duda alguna, como lo dice aquí, es el Tratado de los Elementos de Euclides, en el cual se explica mucha de la matemática que nos conocemos como el día de hoy. Y hay otros que no son menos conocidos, como Teodoro de Cirene, Teeteto, Euxodio de Cínido, perdón. Hay una matemática que ahora mismo me estoy intentando recordar el nombre, pero no me acuerdo, que era griega y entonces era mujer. Pero en ese entonces las mujeres no podían, ¿sabes? Las mujeres no podían hacer nada porque las mujeres estaban subyugadas completamente. Entonces, ella se hacía pasar por hombre. Iba a las reuniones haciéndose pasar por hombre. Y tenía entonces otro nombre. O sea, tenía como dos personalidades distintas. ¿Te imaginas? ¿Era Hipatia, profe? ¿Ah? ¿Era Hipatia? Hipatia, esa misma. Esa es otra historia muy interesante por ahí que habrá que buscarlo más adelante. El que tiene tiempo, ustedes que tienen todo el tiempo del mundo. Aplicaciones. ¿De qué nos sirve el álgebra? El álgebra, como decimos, es una rama de la matemática, pero es abstracta. Ya nosotros salimos de los números, ya salimos de las cosas
que podemos tocar. Ahora vamos con las abstracciones, cosas que podemos ver, que podemos pensar, pero que no podemos tocar. Hay unas aplicaciones en la vida cotidiana. Yo escribí estas cuantas pensando rapidito, por lo menos. Cuando yo voy a comprar un producto, ese producto tiene un valor X y yo tengo un dinero. Y yo necesito saber cuánto vuelto me van a dar. Realmente ahí tenemos que realizar un cálculo algebraico. Todos nosotros cuando íbamos a la tienda de chiquito que nos mandaban con el papelito y la plata, teníamos que ver eso para ver si me dieron el cuento que es o si no, porque si no, cuando llegábamos a la casa, mamá me agarraba con la chancleta. Bueno, así mismo estábamos utilizando matemáticas sin darnos cuenta. Jorge se ríe porque él sabe que es verdad. En algún momento se te habrá perdido algún sencillo. Y Daniela también. Seguramente en algún momento se le habrá perdido algún sencillo en el camino. Y la chancla voladora aparece. Bueno. Lo mismo que cuando vamos a las tiendas hay descuentos y hay que ver cuándo los tipos de descuentos. De hecho, cuando vamos a hacer el súper, tenemos también esas complejidades porque tenemos la situación de el tanto por ciento, el 7% de algunos elementos que sí lo tienen y otros elementos que no lo tienen. Entonces, esos cálculos para ver más o menos si me paso o no me paso, si nada más traje $80 y tengo que hacer súper y tengo que ver si esos $80 me alcanzan, pero necesito para la leche y necesito para los pampers de chiquillo y tengo que ver cuánto tienen tanto por ciento y cuánto no, porque uno sí y otro no. Esos cálculos que nosotros hacemos mentalmente, realmente es álgebra. La cantidad de electricidad que se está gastando diariamente para ver si hay un ahorro o reducción de los costos. Miren, nosotros estábamos pasando una situación casualmente ahora mismo en la casa, en donde nosotros consumíamos no más de 200 kilowatt hora. ¿Y qué pasa? Que ahora lo que es diciembre y enero, que o sea, no hicimos nada, ni luz, ni pusimos foquitos, ni nada de estas cosas. Y de 200 kilowatt hora hemos pasado a 600 kilowatt hora. O sea, más del doble de lo que realmente nosotros los deberíamos pagar. Esa cuenta se ha subido y vaya. Eso es un error que nosotros tenemos que ir a averiguar. Los cálculos mensuales de los costos en el hogar, el tiempo que te puede llevar, el tiempo que necesitas para terminar la prueba. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me falta para terminar la prueba? Hay problemas, por lo menos, esos son en la vida diaria. Hay problemas que tocan temas un poco más complicados, como los vemos ahí. Es el caso de la cantidad de recursos que le corresponde a un país, la cantidad de recursos que puede utilizar una empresa, la cantidad de vectores de variables que se observan en el crecimiento o descenso de los recursos. Si ustedes tienen que ver con el transporte multimodal, estas son estructuras que usted va a necesitar analizar, cómo están las variaciones del transporte, etcétera, 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 la relación de proporcionalidad de algún recurso respecto a otro, los intercambios que se van generando, los vectores tridimensionales para relacionar tres variables en la aplicación de por lo menos recursos que tienen que ver las partes más, podríamos decir, de navegación, por poner un ejemplo, las matrices de utilidad para analizar los estados financieros o las regiones, etcétera, 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 etcétera. O sea, ahí hay una matemática mucho más compleja, solamente por poner un ejemplo, pero todo eso tiene un trasfondo de álgebra. Siempre que usted encuentre X igual a tanto, o Y igual a tanto, o Z igual a tanto, eso es álgebra. ¿Ok? Cuidado, por ahí yo les pongo una pregunta de cuestionario. Un ejemplo atípico de dónde se aplica el álgebra. Ejemplo atípico. Algo que usted no piense o que no sepa muy bien por dónde va la cosa. Cuidado, ya vayan pensando en eso. Ejemplo atípico, ¿dónde se aplica el álgebra? Atípico. Atípico. Atípico es algo poco usual.
digamos que usted me dice, bueno, el álgebra se aplica en la bicicleta. Bueno, el álgebra se aplica en la bicicleta. Yo, ok, Steven, explícame por qué el álgebra se aplica en la bicicleta. Y es bueno, es que las dimensiones del ring versus las dimensiones del tubo versus las dimensiones de la llanta, eso me da una proporción, la cual si no es tan equilibrada, voy a tener una llanta, la parte superior más alta o diferente que la parte trasera. ¿Cómo se llama? Eso va a perjudicar en la tracción y entonces si yo me quiero tirarlo más abajo, pues con una llanta de un tipo no voy a poder. Ahí está, coge tu ejemplo. ¿Ok? Son cosas y cosas y cosas y cosas. Bien. Entonces, vamos a ver ahora. Ya vimos un poco de la historia del álgebra, vimos la importancia de lo que era el álgebra. Ahora vamos a ver, siendo ya las 1:28 de la tarde, 1 hora echando cuento, un poco sobre los fundamentos del álgebra. ¿En qué se fundamenta el álgebra? ¿Qué es el importante? Primero, esa operación, yo les presenté hace mucho tiempo una operación un poco parecida y entonces yo les decía a ustedes, pero muchachos, ¿cómo se resuelve una operación así cuando tengo suma, resta, multiplicación y división? Ahí yo me doy el trabajo de resolver ese problema de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. O sea, sumar y restar estos dos aquí, me da 10. Después lo multiplico por 5, me da 50. Y lo sumo por 1, me da 51. Lo resolví de izquierda a derecha. Lo puedo resolver también, dice, si yo lo resuelvo de derecha a izquierda, me da 0, dice. 5 más 1, 6. 6 por 2, 12. Y 12 menos 12, 0. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? O es 51 o es 0. ¿Cuál de las dos formas hay? Entonces, me dice otra opción. ¿Qué pasa si yo multiplico y después de la multiplicación hago la suma y la resta? 2 por 5, 10. Ahí está. Y luego solucionas la resta y la suma y te dará como resultado 3. Aquí me equivoco. Ajá. Entonces, 12 menos 10 sería 2 y 2 más 1, 3. Ya tengo entonces 3 respuestas. 51, 0 y 3. Chat, ¿cuántos dicen que la respuesta es 51? En el chat, póngame 51 si usted piensa que la respuesta es 51. 0 si usted piensa que la respuesta es 0. O 3 si usted piensa que la respuesta es 3. Chat. Steven. Chat. El celular. Fue una pregunta. Dígame, Michael. Sí, no es en orden de... Si es en el orden de ¿cómo explico? De las operaciones no se sumaría primero y después se restara. Vamos a ver ahora cuál es el orden realmente que yo tengo que utilizar eso. Pero vamos a dejarlo primero a ver los muchachos, a ver qué dicen. ¿Cuál es el orden que yo debo utilizar? Si tengo que sumar, puedo ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba. A ver qué me dice. Vamos a ver el chat. Profe, ¿no sería que primero se multiplica, después se suma y después se resta, algo así? Ahí 3, los otros, practicando, trabajando. Bien, la respuesta es 3, correcto. Tengo que primero llevar un orden, porque obviamente estamos viendo algo que se llama la regla de prioridad de operaciones. La regla de prioridad de operaciones, en donde se nos dice que hay un orden especial, un orden correcto para resolver las diferentes operaciones. Así que en el momento en que a veces en las redes sociales salen estas cosas de que
los quizzes, eso de 2 por 5 más 4 menos 3 es igual a, bueno, ya usted sabe cómo debe resolver esto. Aquí está el orden de las operaciones. El orden de estándar de las operaciones matemáticas es paréntesis, exponente, después la multiplicación y división, después la suma y resta. Ese es el orden normal. Obviamente, si no tengo paréntesis, me puedo saltar ese paso. Si no tengo exponentes, me salto ese paso. Y después, si no tengo multiplicación y división, me salto ese paso y después suma y resta. Si se da cuenta, en este ejemplo que yo les estaba presentando al principio, no tengo paréntesis, no tengo exponentes. Significa que el primer punto y el segundo punto no los tengo que tomar en cuenta. Luego tengo que ir entonces al punto 3 que me dice multiplicación y división. Por eso entonces se hace primero la multiplicación y después se divide si hay división, si no se pasa, y después se hacen las sumas y restas debidas. Muy provecho, Daniela. ¿Qué está comiendo, por cierto? Yo quiero saber cómo el profe se da de cuenta cuando estamos comiendo. ¿Cómo? Nos agarró en la comelona. ¿Qué Yo dice? no sé cuando usted se da de cuenta, profe, cuando uno come. Ah, pero es que yo tengo aquí las cámaras de todos ustedes. Entonces, como ustedes son pocos, es más fácil. Si usted viera mi cámara, usted ¿cómo se llama? Se enredaría todo, porque yo paso mirándola, o mirando para aquí, mirando para allá. Yo así mismo era y soy en el aula de clase. A veces los muchachos están haciendo cosas detrás mío que supuestamente ellos creen que no me estoy dando cuenta y de repente les salgo así. Daniela, deja de estar comiendo que estamos en la hora de clase. Por ejemplo, y Daniela queda, ay, pero ¿cómo usted se da cuenta? Lo mismo para cuando están hablando por allá. Ahí Jorge era uno que antes estaba echando cuentos. Yo no sé con quién estaba echando cuentos, Jorge. Ajá. Así que básicamente, siempre que nosotros tengamos estas estructuras, estas expresiones paso a paso, yo tengo que ver cómo resolver eso. Tenemos esa, 4 sobre 2 por 3 más, voy a copiarla acá para que nosotros las hagamos todos juntos. A ver cómo se hace. No, y entonces están comiendo y ni dicen lo que están comiendo. Ni comparten ni nada. Aunque el profe. Aunque tema la lejanía, ¿sabes? Si se está comiendo, no sé, un filete así de corvina. Así con patacones y si un limoncito ahí. Profe, es 4 más 6 más 2. 4 más 6 por 2. Es que profe, yo no veo bien, disculpe. Ahí está. Es que lo tenía ya en el documento para que lo viera y lo tengo acá también. Bien. Yo me imagino que ustedes escribieron el orden estándar que había ahí de 1, 2, 3, 4. Yo me imagino que ustedes lo escribieron. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que yo tengo que...? El paréntesis. Ajá. Significa que yo tengo que hacer primeramente la operación que está en el paréntesis. En el paréntesis tengo dos operaciones. Tengo suma y tengo multiplicación. ¿Cuál voy a resolver primero? Multiplicación. La multiplicación. Voy a multiplicar y después voy a sumar. Todo lo demás, si lo puedo trabajar, lo trabajo, y si no, lo dejo así. Aquí. Este 2 se puede simplificar y me queda un 2. 2 por 3. Aquí está mi paréntesis que tengo que eliminarlo. 4 más 2 por 6, 2. Aquí, ¿qué tengo que hacer primero? Dividir. No. ¿Tengo que dividir o tengo que utilizar el exponente? El exponente. El exponente. Acuérdense que me dice paréntesis, exponente, multiplicación y división y suma y resta. Así que tengo que resolver primero el exponente. Sobre 9 menos 8. Por eso fue que aquí simplifiqué, porque eso realmente es una división. Ahora, multiplico aquí, ningún problema.
6. Son 16. 16. Puedo eliminar el paréntesis porque solamente me está quedando un solo número. 18 entre 9. ¿Cuánto? Yo dije 7 entre 9. No, 18 dije, profe. 18 entre 9. Perdone. A 2. No se puede simplificar. Sí, 2. ¿Se puede simplificar? ¿Y ahora? ¿Resuelvo eso? Son 16 son, digo, 6 más 16. 22 más 2, 24, menos 23, 22, 21, 29, 15, no, 16. Me salté uno. 16. 16. Sí. Oh, yeah. 6. ¿Ok? Voy a copiar. ¿Cómo es que se llama eso? Esto se llama orden de operaciones matemáticas. Primero el paréntesis. Obviamente cuando hablamos de paréntesis hablamos también de corchete y hablamos también de llave. Paréntesis, corchete y llave, las tres estructuras. Aquí en exponente estamos hablando también de las raíces. De que si tenemos una raíz, resolvemos la raíz. Ponerle aquí un slash para saber qué es raíz. Y obviamente súmela. Ese es el orden que nosotros siempre vamos a utilizar, no importa qué estructura tengamos. 1:39. Nosotros hoy salimos a las 2:30. Así que todavía nos quedan 1 hora para trabajar. ¡Qué emoción! Aquí tenemos entonces, mire, yo me puse a hacerlo paso por paso. Nada más me limité a hacer, por lo menos en caso aquí, la multiplicación. Se lo puse en otro colorcito. Y luego sumé, no desarrollé nada de afuera, nada más para hacer el paréntesis. Me dio 16 y eliminé el 16. ¿Esa es su hermana Michael? La que pasó por ahí atrás. Sí, mi hermanita y mi prima. Bueno, pues está bueno. Bien. Ahora entonces hice lo del exponente. Mire, resolví ese exponente. 3 por 3. Acuérdense que se multiplica 2 veces. Me da 9. Y luego 18 entre 9. No lo hice todavía porque esperé a esta parte. Entonces 4 de 2 lo divido. Luego de ahí lo multiplico. Y luego hago esta. Y después voy a la otra división. 18 entre 9 y me da 2. Y ya entonces hago la suma y la resta. Y voy al final de la respuesta. 16. Como muy bien dice, esto está muy largo para hacerlo así, mire. Imagínense. Por eso es que nosotros normalmente lo hacemos varios procesos a la vez. Pero ya sabemos entonces que si tenemos estructuras algebraicas, ¿cómo resolver? ¿Qué va primero? Ahora. Álgebra. Fundamentos del álgebra, expresiones algebraicas. Como hoy bien dice el documento, quizás ustedes son nuevos en lo que es el álgebra. Quizás nunca en su vida dieron el álgebra. Pero lo primero que uno ve en álgebra, y lo primero que le choca a uno en álgebra, es que se ve diferente a lo que nosotros hemos estado viendo todos los años anteriores. ¿Por qué? Nosotros en primaria vemos números y más números y más números, y suma y resta y por aquí. Luego entramos al colegio, seguimos viendo números, seguimos viendo cositas, pero no es hasta
octavo grado que se empieza a ver un poco el álgebra. Y nos empiezan a meter las letras y una cosa rara y que cuadrado y que por aquí, que por allá. Y eso es raro para nosotros. Bien. De ahí. ¿Sara su mamá, Jorge? ¿Qué pasó por ahí? No. Esa era mi hermana. Mucho gusto. Bien. ¿Qué sucede? Muchos de los símbolos que nosotros trabajamos son comunes en álgebra y no son comunes en la matemática básica. Y hay problemas ahí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando multiplicábamos, realmente lo utilizábamos con el signo de por. ¿Sabe cuál era el signo de por, correcto? La X. Nosotros al multiplicar utilizábamos por lo menos 2 igual a 10. Eso lo utilizábamos nosotros. Pero hay un problema con ese signo, hay un problema con esa estructura. Si yo le digo a usted, ¿cuál es el signo de por y cuál es la X? ¿Lo ve? Pero claro, si yo le pongo Z, mira, uy. Si yo le pongo ahora sí. Ahora sí. Y por X, Q. Ve el por qué se empieza a utilizar punto, ve el por qué se utiliza paréntesis y este signo de por se empieza a omitir. Pongamos otro ejemplo. ¿Eso es Y por Z o eso es YXZ? YXZ. Pero eso puede ser por... Sí, pero si lo estoy usando en álgebra, no. Muy bien. Si estoy usándolo en álgebra, no. Entonces, esas son cositas que confunden y por eso es que tenemos que dejar de utilizar cosas que en álgebra ya no se usan. Yo con mis estudiantes, siempre cuando vamos a ver multiplicación empezamos con punto, dejamos esas multiplicaciones. Bien, esto es muy importante. En álgebra tenemos una notación algebraica. ¿Por qué tenemos expresiones algebraicas? Antes de ver las expresiones quiero ver algo previo a las expresiones. ¿Por qué? Porque antes de las expresiones nosotros tenemos algo que se llama términos algebraicos. Y eso es lo primero que vamos a analizar rapidito acá. La primera vez que yo di clases, por Zoom, como no dominaba muy bien esto de cambiar pantalla, venir para acá, yo tenía la pantalla compartida y di buena parte de la clase con la pantalla compartida. Así que se veía la pantallita en chiquitito, los muchachos casi no entendían nada. Término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Términos algebraicos básicamente es una expresión, poner en el caso de 9x, que va a constar de 3 elementos. Es una expresión que va a contar de 3 elementos. Es una expresión algebraica, obviamente, que va a contar con 3 elementos. El primer elemento que nosotros vamos a tener va a ser coeficiente. Va a ser la parte numérica. El número que está al principio. El primer término que vamos a coeficiente.
Coeficiente. ¿Ok? Bien. Sus parciales deben estar calificados la próxima, más tardar el sábado de la próxima semana. Así que cuando yo vaya calificando, yo entonces le envío un correo de vuelta con su prueba calificada. ¿Ok? Profe, Dígame. yo tuve un problema porque yo me quedé sin computadora y tenía que usar el teléfono. No podía hacer PDF acá en el teléfono ni nada. De todas maneras, si me lo pueden mandar, ¿usted me lo mandó por correo? ¿Yo? Sí. ¿O No, no, no. no la hizo, verdad? No, yo le hice en página, no sé si quieres. Pero ahorita mismo tengo computadora, así que los puedo hacer. Escríbame. Y me explica Ok. bien lo que. Tenemos entonces coeficiente. Tenemos la X, que viene a ser una variable o parte literal. Variable. No, variable. Variable. La parte literal, que básicamente es las letras de la expresión algebraica. Y obviamente tenemos también lo que es el grado o exponente. Al coeficiente también se le puede llamar constante, por sí. Y obviamente el grado exponente es el número al que está elevado la parte literal. La parte literal es la parte de letras del término algebraico. Entonces tenemos el coeficiente, que es la parte numérica, que está afuera. Tenemos la parte literal o la variable, que es donde están las letras. Y tenemos el grado o exponente, que es el número al que está elevado esas letras. Ese grado puede ser absoluto o relativo, pero bueno, ya eso entraremos en otras cosas que realmente para las estructuras del curso no nos interesan mucho. ¿Por qué yo hago esta división? Porque varios términos algebraicos me dan una expresión algebraica. ¿Ok? Entonces, una expresión algebraica es la unión, debe copiarlo por ahí. Una expresión algebraica es la unión de varios términos algebraicos. Es la unión de varios términos algebraicos. Una expresión algebraica es la unión de varios términos algebraicos. Separados por operadores. Separados por operadores. ¿Quiénes son los operadores? Signo de más, signo de menos. ¿Okay? Ahí nosotros entonces tenemos por lo menos la X sola, que es una sola variable o una sola parte literal. Tenemos el 4 ahí, que es un coeficiente, tenemos un exponente, tenemos los operadores, tenemos paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos términos algebraicos hay ahí? Términos algebraicos hay ahí. 5, ¿no? No. 3. Aquí hay uno. A ver. Usted no quiere dibujar. Aquí hay uno. Ese es un término.
viene un signo de más, a pesar de que aquí hay una multiplicación. Esto viene a ser otro término y entonces este viene a ser otro término. Son 3 términos algebraicos que hay. ¿Cómo yo sé cuántos términos algebraicos tiene una expresión? Pues yo veo los signos. Aquí tengo más, significa que hay una división de uno y otro. Por lo menos aquí tengo el más, división de uno y otro. Y aquí tengo menos. Aquí tengo menos, también tienen que ser una división de uno y otro. Así que ya saben más o menos cómo distinguir las operaciones, las expresiones y los términos. Creo que para el día jueves ya deberíamos empezar a utilizar esto que está aquí, que es la pizarra de Zoom, en donde uno puede escribir cositas y cositas. Así que, si Dios quiere, ya el día jueves. Dígame. Profe, Diga. ¿se puede dibujar? ¿Aquí se puede dibujar? Sí, aquí se puede dibujar. Sí, así. Sí, sí, mire, mire. Bueno. Mire, ve. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí podemos hacer por lo menos. Mire, 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 mire. Puede hacer flechas, puede hacer estampados, puede hacer, por lo menos en caso de hacer gráficas y dibujos, se puede escribir textos. Pueden hacer muchas cosas, se puede cambiar el formato, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si Dios lo permite, el día jueves empezaremos entonces. Dejaremos el tablero acá para entonces empezar a utilizar el tablero virtual ahí. Y también poder escribir más rapidito en base a eso. Bien. Ahí entonces, como estábamos cada una de ellas, yo hago un análisis de cada una de ellas, en donde hablamos primero de las variables, de las incógnitas, que son básicamente, o la parte literal, que básicamente son las letras, las estructuras que tengo ahí. Por lo menos, si yo le pido a usted para este ejemplo, aquí que yo tengo este ejemplo, que me digan cuántas variables tengo en ese ejemplo. ¿Cuántas son? 3. Son 3 variables, X, X y Y. ¿Ok? O sea que cada X vale 5 y la Y vale 10. ¿Se puede decir así o...? Eso dependería, después tendremos que ver, porque hay otra, no, como dice ahí el ejemplo. Ajá. Tenemos también coeficientes, por lo menos en el caso de los coeficientes, ahí 4x más 3y, coeficientes 4, coeficientes. Tenemos los operadores, que estábamos hablando de los signos, suma, resta, multiplicación y división. Tenemos los paréntesis, tenemos las potencias, que básicamente es algo que está elevado. Bien, vamos a ver un poco sobre las distintas expresiones que tenemos con los exponentes. Vamos a ver de qué se trata. Primero, suma y resta de potencias. Si nosotros tenemos dos elementos que tienen la misma base, o sea, tenemos la misma parte literal, tenemos la misma variable, y ellos tienen la misma potencia, ellos se pueden sumar o restar. Como lo vemos aquí en el caso de 5y a la cuarta. Pasa lo mismo en la multiplicación. Solamente que en la multiplicación se suman los exponentes. En la multiplicación se suman los exponentes. De forma que se mantiene la misma X, pero los dos exponentes que yo tengo se van a sumar. Oiga lo que le estoy diciendo. Se van a sumar. Mucho cuidado ahí porque he visto gente que los multiplica. No se multiplican los exponentes. Eso es otra regla. Esa es otra cosa. Acá
la vamos a sumar, como vemos ahí. Claro, cuando yo tengo coeficientes delante de los exponentes, pues tengo que multiplicarlo como usted ve aquí. 3 por 5, 15, y entonces obviamente ahí sumo 2 y 6 para que me dé igual a 8. Bien, se comieron una pastilla. Ahora, si las variables o si la estructura que yo tengo está en división, se restan los exponentes. Mírelo como lo ve ahí. Restamos los exponentes. Restamos los exponentes. Si es división de potencia, si yo tengo un x a la 8 y abajo tengo un x a la 2, resto 8 menos 2. Mire, ahí se ve más claro. 8 menos 2, lo resto y me da x a la 6. A la resta, tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la resta, en la división, se puede dar la complejidad de que los ponga al revés. Y no es lo mismo escribir 8 menos 2 que 2 menos 8. ¿Ok? Eso me va a dar dos respuestas completamente diferentes. Por lo tanto, yo siempre tengo que tener el cuidado de numerador menos el denominador. Numerador menos el denominador. Siempre tenga ese cuidado. Claro, si yo tengo coeficientes y tengo números que están acompañando a las variables, yo necesito dividir esos números. Ahora, mire esto. Elevar una potencia. Oh, Jair Manuel. Oh, sueño, pereza, hambre. De todo un poco, profe, de todo un poco. Hambre. Allá la máquina. Mira, Marielis ahí tomando su vasito de agua. Muy bien, muy bien. Eso también hay que hidratar. Sí, profe. Son 2 Beverly horas. Beverly se nos fue. Así ya un tiempito. Ella volverá. No sé cuándo, pero ella volverá. Ajá. Ahora, cuando yo tengo una potencia elevado a otra potencia, es diferente a las potencias de igual base. Ahora tengo un número, una letra, que está elevado, que tiene su exponente, pero ese exponente está elevado a otra cosa. Ahí es donde se multiplica, mírenlo. Ahí se multiplica. Ahí entonces sí multiplico los exponentes. Es el único caso que puedo multiplicar exponentes, cuando algo está elevado a otra cosa. Esa es la única manera. Si no, o lo sumo o lo resto. Bien. Esas son las reglas más fundamentales en cuanto a lo que son las exponentes fraccionarios. Hay más. Hay la del exponente 0, exponente 1, exponente negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo podemos ver mientras vamos haciendo los problemas y cosas. Vamos a ver ahora entonces expresiones algebraicas, siendo las 2 y 2. Simplificar, dice, una expresión algebraica consiste en escribirla lo más sencillo posible. La idea es de llevar algo grande a algo pequeño. Como estábamos viendo, la idea misma de el álgebra es reducir algo, intentar hacerlo lo más chiquito posible. Ya volvió Beverly. ¿Por dónde andaba? En el baño, profe. Ah, ok, perfecto. Bien. Ahí entonces tenemos operaciones matemáticas básicas que tenemos que conocer para poder hacer la simplificación, suma, resta, multiplicación y división, entender los conceptos del álgebra, las operaciones con potencia y la prioridad o el orden de las operaciones. Deme un momentito. Diego. Bien.
Ahora, vamos a ver primero suma y resta de variables. Cuando tengo suma o resta de las variables que yo tenga, lo primero que tengo que ver es lo siguiente. ¿Esas variables tienen la misma letra? Eso es lo primero que tengo que ver. Y después de ver que tengan la misma letra, esas variables tienen el mismo exponente. En el caso de 3x, 6x, sí sucede, no hay ningún problema, porque 3 más 6 es 9, se puede desarrollar. Si hubiera sido menos, no había ningún problema. Pero ¿qué sucedía si era 3x al cuadrado más 6x? ¿Se podía sumar? Si aquí hubiera un 2. Si aquí hubiera un Sí. 2. Si ahí hubiera un 2. Wow, muy grande. Profe, dice la compañera Maday que se le cayó el internet. Bueno, dígale que yo le dije que lo levante. Yo le digo. Ah, mentira, dígale que está bien, que no se preocupe. Ok. Dígale primero que lo levante y después le dice que no se preocupe. Ahora, si aquí vieron 3x al cuadrado, no se puede resolver. Si yo tuviera esto, 3x al cuadrado más 6x, eso no se puede sumar, no se puede restar. ¿Por qué? Porque este exponente es 1 y este exponente es 2. No se puede hacer. ¿Hay otras formas de desarrollar esto? Sí. ¿Se puede sacar factor común? Sí. ¿Se pueden hacer otras cositas? Factorizar. Exactamente. Se puede factorizar, pero no se puede entonces dividir. Perdón, no se puede restar. Ahora bien, si esto en vez de ser así, fuera así, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque eso se puede multiplicar normalmente. De hecho, sería 3 por 6, 18. ¿A cuánto me quedaría la X? A la 3. ¿Por qué? Porque se suma. Se suman los exponentes. ¿Y por qué se suman los exponentes? Porque es una multiplicación. ¿Por qué es una multiplicación? La multiplicación sumo los exponentes. Profesor, aquí no tengo exponentes. Sí, hay un 1 ahí que yo no lo veo, pero ahí está. 2 y 1 son 3. Son fundamentos algebraicos importantes que tenemos que tener en presente. Vamos a ver un ejemplo sencillito de una estructura que pasa. Esto es multiplicación. Vamos a borrar. Bien. En ese caso, ¿qué haríamos? Algo muy sencillo. Compartir el 3 en ambos términos. Y trabajar eso. ¿Qué hice? Le di el 3 al 2, 3 por 2, 6. Y le di el 3 al 7, 3 por 7, 21. Estructuras sencillas, pero que a veces nos equivocamos. Me están llamando. Denme un momentito. ¿Aló? Ok, gracias. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí está.
Mi primera pregunta es, ¿qué debo resolver primero? De paréntesis. Entre el paréntesis. Tengo que resolver paréntesis. Porque en la ley de orden me dice que lo primero que yo debo desarrollar son los paréntesis. 4 por x, pues 4x. 4 por 8, 32. Menos 3x cuadrado sobre 2x. Ya resolví entonces la multiplicación. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Se resuelve el exponente. Podemos hacer una división ahí. ¿Cómo se haría esa división? Este numerito, dárselo a cada una de los exponentes que yo tengo. ¿Ok? Compartir el exponente. Compartir el denominador. Perdón. Queda un 2 acá. Este se va. 2. Este se va. Este se va. ¿Qué me queda aquí? 16. Y aquí no se puede ir nada, exceptuando lo que es la X. Y me va a quedar. Simplifico, 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 dejo la X, dejo el 3, dejo el 2 y simplifico. Para finalizar, este numerito que yo tengo aquí, lo voy a subir a acompañar el 16. Pero en el momento que él sube acompañando a 16, ¿qué va a suceder? Se convierte en -1. Cambia de signo el exponente, entonces se convierte en menos. Y ahí concluye. Es una serie de operaciones matemáticas curiosas e interesantes. Hay que ir trabajando y que hay que trabajar. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto resume buena parte de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, siendo ya las 2:10 de la tarde. Yo tengo una pregunta. ¿La última X va en en la división va en medio de ambas o va con el 3? Yo la puse en el medio, pero tú la puedes poner con el 3. Ok. Poner aquí arribita, 3x. Pero yo para que se viera un poquito más yella, la puse ahí. Lo que no puedo hacer es esto. Eso no lo puedo hacer, porque realmente ya no era de abajo, ya era de arriba. Pero, ¿sabes? Para que se vea ella, la ponemos ahí. ¿Alguna otra pregunta? El 16x menos 1 es porque abajo tenía el 16 y el 16 pasa siendo un exponente. Abajo yo tenía mi X. ¿Ok? Y esa X yo la quiero subir. Quiero que acompañe al 16. No quiero que me quede abajo. Por eso, entonces yo la subo. Pero en el momento en que yo subo, ella va a cambiar de signo. El exponente que tiene es 1, porque no tiene nada ahí, si te das cuenta. No hay ningún numerito aquí. Entonces, al subirla, me va a quedar menos. Si el exponente hubiera sido 16 sobre x a la 2, cuando yo la subo, sería 16 por x a la menos 2. ¿Ok, Daniela? Sí, profe, o sea, que al subirla cambia de signo y sería negativo. Si abajo sería negativo, cambiarías a subirla positivo. Exactamente. Si yo tengo esta
y quiero cambiarla, entonces 16 sobre x cuadrado, la bajo y la cambio. O sea, cada vez que yo hago esos cambios de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ella cambia el signo. Profesor, Dígame, Beverly. entonces, una pregunta. ¿Usted quiere sus respuestas así, con todas las X arriba? Con todos los variables arriba. Todas las variables arriba. Oh, ok. O sea, que lleguemos hasta lo último, que ya no se puede hacer más nada. Que si hacemos algo, entonces volvemos atrás. Eso es lo que yo quiero, llegar hasta la última posible situación. Siempre, en todo momento va a ser eso. Llegar hasta el último. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el exponente que está arriba, ¿qué número es? ¿Cuál? Acá en el -3, ajá, el que usted está hecho arriba. X a la 2. El de más arribita. No, ahí mismo, ajá, ese. Eso es una X. Porque como Okay. está Ahora esta X sí. con X a la 2, entonces me queda X. Profe, Diga, voy saliendo, que voy entrando al trabajo y me voy a cambiar eso. dele, que ya vaya muy bien. Dios lo bendiga. Gracias, igual. Mientras tanto, Steven se peina ahí. Ok, Steven, muy bien. Ya para finalizar el día de hoy, lo último que vamos a dar, y ahí nos vamos a quedar porque ya son las 2:14, nada más nos quedan 15 minutos, será cómo resolver una ecuación algébrica. Cuando yo hablo de ecuación, son dos expresiones en donde tienen el igual en el medio. Se llama igualdad. Una expresión algebraica me dice que lo que está a la mano derecha es igual a lo que está en la mano izquierda y viceversa. O sea, si yo pongo dos ejemplos de cosas iguales. Ejemplos de cosas iguales. Un lápiz mongol y un lápiz que no sea mongol. Ellos son lápiz. Daniela riéndose porque dije mongol. Dos lápices. Uno amarillo que sea mongol, de la marca mongol. Y otro que sea amarillo también, pero que no sea de la marca mongol. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que tienen De diferentes. una es mongol y el otro no. Y si es chiquitito, uno es mongolito y el otro no. ¿Sabes? Te riendes. Chiste del día. Súper. Esa es la única diferencia. Entonces, realmente son dos cosas iguales que nos sirven para lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las marcas que nosotros consumimos realmente es eso. O sea, el champú. El champú con extracto de aloe vera y salvia y ajonjolí y de todo. Súper. El champú al fin del día. Extra queratina con extracto de yo no sé qué y 100% anticaspa y antifrizz y anti todo. O sea, los champús ahora mismo parecen robots, o sea, tienen de todo. Al final del día es un champú que sirve para la cabeza. ¿Ok? Entonces, esa idea de dos cosas que son similares, que son dos cosas parecidas, pasa lo mismo en el viaje. Las muchachas que tienen el viaje de perfume, el viaje de qué base, que si la crema, que si la otra crema, que tienen una crema
para las manos, una crema para los pies, una crema para las orejas, una crema para el cuello, una crema para las manos, una crema para el dedo chiquito del pie derecho, otro para el dedo chiquito para el pie izquierdo. Tienen crema para todo. Al final del día eso es crema. Eso es crema y ya. Bueno. Dígame. ¿Dime? En general es crema. En general es crema y ya. Crema, punto. Eso es como el meme de que las mujeres dicen que 3 horas para arreglarse y nosotros en 5 minutos ya estamos vestidos arreglados. Bueno, así mismo. Eso es lo mismo. Bueno, en caso de Steven no, porque Steven se pasa peinando y haciendo y diciendo. Okay. Y él se ríe porque él sabe qué hace. Entonces, las igualdades son eso. 2 cosas que parecen que no son iguales, pero son iguales. Eso es lo que es una igualdad. Lo que voy a tener a la mano derecha es lo mismo que voy a tener a la mano izquierda. Veamos ese ejemplo que está ahí. 6x menos 4x menos 6 es igual a 18. Aunque no lo creamos, 6x menos 4x menos 6 es igual a 18. O sea, la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha. Van a ser iguales. Pero no para todas las estructuras, sino para un número en especial o un grupo de números en especial. Ese número en especial son las raíces de la ecuación, son las estructuras de la ecuación que lo veremos más adelante y esto nos ayudará para ver las cosas más adelante. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer ahí? Tengo que hacer la suma, tengo que hacer la resta, tengo que hacer la división, tengo que simplificar las expresiones, tengo que simplificar los términos algebraicos. Ahí, los términos que yo tengo son 6x menos 4x. Esos son los 3 términos. Porque mire, lo dice, para lograr resolver una ecuación tenemos que utilizar los siguientes pasos. Primero, simplificar cada expresión de ambos lados de la ecuación. Y segundo, utilizar números opuestos e inversos para cancelar valores. Eso es lo que se hace en las ecuaciones. Tengo 6x menos 4x. Lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque ambos se pueden restar. Ambos tienen la misma x, ambos tienen la misma estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Me va a dar 2x. Luego de ahí, ese menos 6 debo pasarlo a 18. Yo lo hago aquí paso por paso y ahí está. 2x es igual a 18 más 6. 18 más 6 se puede sumar. Claro que se puede sumar y me da 24. Significa que 2x es igual a 24. Y ahí está. Dividimos todo entre 2. Daniela, ¿por qué entre 2? Eso es lo que no entiendo, profe. Me enredé ahí. Ay, vamos para acá. Para eliminar el 2. Vamos para acá. La estructura que nosotros teníamos era 6x menos 4x menos 6 igual a 18. Estamos en ecuaciones. Estas son ecuaciones lineales con una incógnita, una variable. Estos dos los uní. El 6 debe pasar para el otro lado. Hasta ahí bien. ¿Correcto? Sí. Se suma 24. Como tengo el 2 aquí y yo tengo que eliminar ese 2, divido todo entre 2. Otra forma de hacer esto era la que ustedes hacían, que cogían y el 2 lo pasaban dividiendo. Pero es lo mismo. ¿Ves? Es lo mismo.
¿Y 24 entre 2? ¿24 entre 2? 2. Esa ecuación es verdad cuando x es igual a 12. Significa entonces que si yo reemplazo el 12 en la x, me debe dar la misma respuesta. Vamos a ver. Cópienlo rapidito ahí. Acuérdense, Diana, mañana entonces de 2 a 4. Sí, profe. Profe, ¿qué dijo que mañana? Eso es para Diana nada más. Diana, usted me... Bueno, no, yo tengo el correo suyo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No hay ningún problema. ¿Ya terminaron de copiar? Ok. En el momento en que yo tomo, voy a borrar aquí, esta ecuación y yo reemplazo el 12 en la ecuación, miren lo que va a suceder. Se supone que eso va a dar igual. 6 por 12, ¿cuánto es? $72. ¿Cuánto? 72. 72, muy bien. 4 por 12, 140. Ah, no. 48. 48, Escuché 12 por 12. 144, 72, 48 y 6 se suman, perdón. ¿Me da? 48 más menos 6. 48 más 6 porque se suman los dos. ¿Cuánto me da? 54. 54, muy bien. Ahí está la calculadora. Es que se usa la calculadora. Y 72 menos 54. 18. 18. 18. Y dice que 18 es igual a 18. Ah, tiene que dar igual, exacto. Ah, para este número, que es la raíz, que es la respuesta, Raíz cuadrada de 18. debe dar esa igualdad. Si yo coloco otro número, dígame, Steven, ¿usted qué día nació? 23 de marzo del 2001. Qué pereza, no. Daniela, perdón, ¿qué día usted nació? 11 de abril del 2003. Hombre, muy grande. Marieli, ¿usted qué día nació? 26 de diciembre del 2002. Hombre. Diana, ¿usted qué día nació? 11 de agosto de 2002. Es de agosto, es de las mías. Héctor, ¿usted qué día nació? 12 de octubre del 2000. Ay, Dios mío. Beverly, ¿usted qué día nació? 21 de septiembre. 21, ¿verdad? Jorge, ¿usted qué día nació? Jorge. Jorge está perdido. Yair, ¿usted qué día nació? 30 de enero. Hombre. Voy a utilizar mi fecha, 5 de agosto. No voy a decir el año. Voy a reemplazar la X ahora con 5. ¿Ok?
A ver qué da. Si da igual o no da igual. 6 por 5 menos 4 por 5 menos 6 igual a 18. 6 por 5, 30. 4 por 5, 20. 6 igual a 18. 30, 26, 26 igual a 18. Voy a bajar a un SB. 30 menos 26, ¿cuánto me da? 4. 4. ¿Y 4 es igual a 18? No, ¿Por qué pasa esto? Porque esto no era la respuesta. La respuesta era 12. Y ahora estoy poniendo otro número. Entonces, las ecuaciones sucede esto. En las ecuaciones solamente es la respuesta que me da y ya, no puede ser otra. ¿Cómo yo sé si una ecuación está bien? Yo agarro el número ese y la reemplazo al principio. Y me debe dar las cositas igual. Si usted se da cuenta, no tuve que mover nada. No tuve que pasar ningún número para allá ni nada para acá. O sea, igual a igual. Esas son las ecuaciones. Obviamente tenemos que dar ecuaciones y eso lo veremos más adelante y veremos la desigualdad y todo eso. Pero por lo menos para un inicio, para comprender un poco lo que son las ecuaciones, está muy bien. Quedamos ahí entonces en lo que son resolver ecuaciones algebraicas. Nos quedaron faltando algunas otras cositas, por lo menos lo que son ecuaciones con paréntesis, con variables en ambos lados, con dos incógnitas, comprobar la solución, para luego entonces entrar a lo que son productos no de factorización. Pero ya eso será entonces la próxima clase porque tenemos mucho tiempito. 2:29, así que ha sido un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Espero verlos mañana a la misma hora por el mismo canal. Chao. hasta luego, profe. Chao, profe. Igual, profe. Bendiciones. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Profe. Chao, chao.